Y bueno, ya que a veces me olvido de cómo es el tono de voz de cómics, porque lo hago de vez en cuando, así que voy a tirar un bienvenido, o sea, un nuevo Comics for Dummies. No sé por qué hablo así. Pero bueno, tengo que empezar a diferenciar un poquito más las voces de cuando hago detrás de la obra y difunta. Difunta ya lo tengo marcada porque hablo con voz de persona turbia. Pero no, cómics es un poquito más arriba, más cuando estamos a un horario muy de cierre, así que esto va a ser el final del programa para la gente de lado Rec, que no lo saludamos al principio, pero lo saludo junto a Marian, que está del otro lado, obviamente, monitoreando todo. Los saludamos ahora, muchas gracias por sumarse. Gracias también, quiero hacer un saludo a Fac Fernández, nuevo en el canal, que se ha sumado. Me gusta que participen y espero que esta sección le guste también. La sección nace como un poquito la sección de recién de Sofi, ¿no? Un poquito el ABC de los cómics. Y hoy quiero repasar una obra, o en verdad son cuatro, una colección de cuatro obras, que me parece muy bueno que las conozcan, que las tengan, que las lean, que son muy entretenidas, porque le dan esa otra cosa al cómic, ¿no? Le dan esa otra cosa a las historias de los personajes, que me parece que en eso Marvel le empezó a sacar ya hace varios años un poco más de ventaja a DC, que es el tema de la seriedad, del tema de personajes serios, de personajes con historia, de personajes con un trasfondo sentimental. Hoy vamos a hablar de una, más allá del autor, ¿no? Del guionista, me gustaría hablar de la dupla de estos trabajos. Estamos hablando de Joe Lowe en guión y de Tim Sale en dibujo. Dupla que nos ha acompañado en un momento increíble de Batman, que es una de las historias que recomendé el día que hicimos el especial de Batman, hablando de, ¿no?, las primeras apariciones de Batman, donde también di una listita que yo recomendaba. Entre ellas estaba la historia de The Long Halloween y su secuela de Dark Victory. Ambas las trabajaron Jeff Loeb, o Joe Loeb, y Tim Sale. ¿Cree usted? ¿Por qué me parece mucho más gratificante tratarlos en conjunto? Porque acá claramente estamos viendo una química que funciona. Porque no importa lo que hagan, lo hacen muy bien y cuando están juntos lo hacen todavía mejor. Puntualmente vamos a hablar de una colección llamada o titulada Los Colores de Lowe, ¿no? Los Colores de Marvel también, que consta de 4 obras, que tengo 3 aquí conmigo, que voy a ir mostrando un cachito solamente para que vean el trabajo de Tim Sale, que es un laburazo lo que hace Tim Sale. Voy a sacar el blureado del Skype porque vale la pena, aparte no tengo nada que ocultar atrás. La pared está despintada hace más de 20 años. Así que nada, no se preocupen. De última me van a ver menos clarito, que bueno, va a favorecer un poco. ¿Dónde tengo el desblureado de esto? Acá, ya está, no tengo blureado. Vean qué hermoso trabajo que hace Tim Sale acá. Espero que lo puedan apreciar. La verdad que es alucinante. Lo que estamos viendo es uno de ellos, que es Spider-Man Blue, que fue el segundo. Estos 4 trabajos forman parte de lo que es Marvel Knights, que es una sección de Marvel donde hace, de hecho, historias más adultas. Historias donde los personajes se encuentran con cosas más reales, como por ejemplo el amor, por ejemplo las amistades. Y siempre está bueno recordar que los personajes no están colgados de una palmera. Tienen una historia, tienen un trasfondo, tienen algo. Un personaje sin nada de pasado tiene que ser muy fuerte en el presente. Porque si no, no se sostiene en el tiempo. Y esto es una apreciación personal. O sea, Batman es Batman por todo su trasfondo. Superman es Superman por todo su trasfondo. Personaje sin historia detrás, sin algo que sustente el por qué es como es. Y es débil, se diluye con el tiempo mucho más fácil. Estas historias de Marvel Knight recrean
épocas importantes de ciertos personajes y épocas de inicio, épocas que fueron como su época de gloria. No solamente a nivel personajes, sino a nivel ventas, nivel Marvel, nivel historia, momento en que salió. Consta de 4 volúmenes: Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey y por último una que salió como 7 años después de Hulk Grey, que es Capitán América White. Estos 4 colores van a representar un poco a los personajes. En el caso de Daredevil, que fue el primero que esta gran dupla agarró, insisto que es una gran dupla porque han hecho trabajos juntos increíbles, así que yo recomiendo que los busquen también, ¿no? En este caso vemos los comienzos de Daredevil un poco más por arriba, porque no tiene sentido revisitar tanto la historia de Daredevil, pero un poco los comienzos de cómo Matt empieza a perder la gente que ama, a su padre, y un poco del comienzo del amor que tiene con Karen Page. Esa historia que termina, de hecho, en las primeras páginas de esta sección de Marvel Knights, cuando Joe Quesada, persona que ha agarrado en ese momento la historia de Daredevil, hace que Bullseye mate a Karen Page y lo haga enfrente de Matt, y Matt no puede hacer nada, no puede salvar a Karen Page. Todo esto no es una cuestión de pérdida, sino es una cuestión de cómo él empieza a recordar esos días, cómo él empieza a recordar a Karen y cómo él le escribe una carta. Cada una de estas obras está orientada a eso. El personaje revisita su historia. En este caso, Daredevil lo hace escribiendo una carta a Karen en el aniversario de ellos. Un par de años después, en verdad el siguiente año, por el éxito de Daredevil Yellow, sale, aclaro, Yellow es más que nada por el color del primer traje de Matt como Daredevil, que efectivamente era amarillo. ¿Y qué época resalta esto? La época de oro de Daredevil, que fueron los comienzos donde Frank Miller agarra el personaje. Y gracias a Frank Miller tenemos a Daredevil que tenemos hoy, que es súper increíble. Ya voy a hacer una sección especial de Daredevil, que es de Marvel mi personaje favorito. Como decía, un año después agarran al joven araña, a Spider-Man. Y el color azul es por la tristeza, la nostalgia. En esta historia, Spider-Man le hace una pequeña cinta a Gwen Stacy, aquella persona que no solamente la amó, sino la persona que lo vio como, no es que lo vio crecer como Spider-Man, pero otra persona que fallece y él no puede evitarlo, otro personaje que tiene una pérdida importante, otro personaje que también está relacionado, ¿no? Porque él pierde a su tío Ben en sus comienzos. Acá revisitan esa parte de la historia. Él, Peter Parker, filmándole directamente un video a Gwen Stacy, recordando su relación y cómo ella le termina presentando a Mary Jane. En este momento histórico, la actual pareja de Peter. La verdad que de todas las historias, esta es la que más genera más tristeza, por así decirlo, porque lo ves a un Peter Parker que aparte es joven, digamos, él cuando revisita su historia ahí, él es joven, es medio... Es el Peter Parker que vemos de Tom Holland, digamos, ¿no? Es el personaje que siempre termina cagado a palo, las cosas le salen bien a veces medio de culo. Entonces estamos hablando de un personaje que empieza a transitar su primer paso como superhéroe y sus primeras grandes pérdidas. Si el Daredevil me generó una cosa muy especial porque me gusta mucho el personaje, con Spider-Man me puse nostálgico. Este me parece que es el que mejor escrito está, que es Hulk Grey. Acá, Hulk,
o en verdad Bruce Banner, recuerda a su amada Betty, otro personaje que abandona a Banner, donde empiezan a hablar sobre los primeros sucesos con Bruce como Hulk, allá lo que le comienzo con Stan Lee y Jack Kirby. Otra persona con la que ya voy a hablar, que es Jack Kirby. Lo interesante de Hulk es que cada uno de sus episodios está orientado a uno de los 7 pasos para el control y la aceptación de la ira. Y cuando vas viendo que el personaje va avanzando en la historia y va como entendiendo el concepto de cada cosa, entendés la parte humana de Bruce Banner. Y resalta eso que me parece resaltar muy importante siempre el personaje de Bruce. Es un superhéroe, sí, pero Banner la pasa como el culo, chicos. Es una persona que no se puede enojar, se enoja y es un monstruo gigante. O sea, no hay chance de que la pase bien esa persona. Recordemos que Hulk, en el arco de Planet Hulk, Richards, Tony Stark, lo engañan, lo meten en y se lo llevan lejos, porque es un problema Hulk. Y eso, ya toda la parte de Planet Hulk y World War Hulk, que también es un arco muy interesante. Pero está bueno ver cómo Bruce Banner va a terapia, pasa por estos pasos, ¿no?, para la redundancia, del control de la ira, y empieza a desatar esos recuerdos, esa cuestión de cerrar heridas. Los personajes acá intentan cerrar heridas, intentan exponerse como personas, intentan dejar un poco esa brillantina de sus primeros años, ¿no? Como siempre digo, esos primeros años donde, nada, las historietas estaban orientadas más a un público más joven. Entonces tal vez el trasfondo del personaje era importante, pero no más que para una cuestión motivadora. No había mucho más en los personajes. La motivación era pelear, vender cositos. Después, ¿qué pasa? Generacionalmente la gente crece y empieza a buscar historias más humanas. Y está bueno como Jeff Love y Tim Sale consiguen que estos personajes se desnuden un cacho y muestren estas historias, muestren estas cicatrices. El último de los 4 colores es Captain America White, que no llegué a comprarlo todavía. Pero acá, hasta ahora venimos hablando de pérdidas amorosas, ¿no? O pérdidas en general. Captain America White está más orientado al lado sentimental, obviamente, pero desde la amistad. Cuenta la historia de una de las primeras expediciones o participaciones como Capitán América, donde él se hace muy amigo de alguien que luego va a perder, que es Bucky. Y empieza a generar ese círculo de amistad donde, imagínate, de pronto vos sos el experimento del super soldado que salió bien. Y medio que sos un arma. Pero Bucky lo empieza a ver como una persona. Y ahí empieza a fomentar ese vínculo de amor que hay en una relación de amistad. Porque una relación de amistad no quita el hecho de que no sea una relación amorosa. Obviamente no es una cuestión de relación, de noviazgo, ni mucho menos. Pero hay una cuestión de cariño, hay una cuestión de afecto para con un amigo. ¿Cuál es la diferencia de que se te muera una novia o que se te muera un amigo? Eso es lo que plantea el lado estos autores acá, el Capitán America White. Porque ambas relaciones, no importa si fuese de noviazgo, de amistades, todos estos personajes han perdido un montón de personas a su lado, siempre. Pero hay algunas heridas que les cuesta más cerrar que otras. Y estos fueron los colores de Jeff Love. Y recalco, siempre que Tim Sale es un gran colaborador y cualquier cosa que hagan juntos, señores, es un golazo. Más o menos para que conozcan, después Jeff Love estuvo un montón de series, por ejemplo, animadas. Hacen también
lo que es un arco argumental paralelo, junto también con Team Sale, obvio, que es Catwoman in Rome, que es cuando Catwoman empieza a relacionarse con la mafia y se da cuenta que en verdad Selina Kyle es hija de un mafioso de Gotham, pero bueno, es una historia muy interesante como empiezan a fomentar, ¿no? Y esto, las historias serias terminan siendo más interesantes para ciertos autores, para ciertos lectores. Hoy en día yo creo que buscamos como lectores de cómic cosas que nos llenen más que la brillantina de los años 60, aunque son muy hermosas. Me gustaría cerrar, primero saludando a la gente de Lado Rec, gracias por sumarse, acá termina su sección del programa, nosotros ahora vamos a hacer un rato, vamos a ver si vemos una peli o no. No estuve muy... sí, anime for otakus. De una, yo consumo anime, no mucho. Si Sofi te animás, no hay ningún problema. Hoy mismo he hecho un especial de manga, muy corto, porque no he consumido mucho, pero más informativo, con esto de el ABC, ¿no? De los cómics. Pero podemos hacer un anime for otakus tranquilamente. Y acá Fuck dice, estoy interesado en tener Spider-Man Blue. Mirá, yo puedo recomendar The Good Father Comics. Ahí te googleo donde queda. Me caí por una recomendación de un conocido. Ahí la verdad que lo podés buscar por Instagram también, como Good Father Comics. Corrientes 5239, es una galería, segundo piso. Ahí vas. Agus, que es el que te atiende, re buena onda. ¿Cómo? Perdón, no. Ah, sí, bueno, sí, yo tiro, es de Buenos Aires. Si Fax sos de Buenos Aires, andá a Capital ahí, que yo te lo recomiendo. Se hablan por cucaracha a ver si sos de acá. Igual, ojo, lo podés buscar por Instagram y le podés hacer una consulta a ver si está y él te los trae. Se especializa en cómics de afuera, más que de cómics nacionales. Chivo, en el primer piso está el stand de Capitán Barato. Ya hablamos con él en otra difusión, Comics for Dummies, que hicimos en 1925. Que se abrió su tiendita. Bueno, Cool Father Comics, si te interesa, lo buscas en Instagram, le preguntás si lo tiene, y si lo tiene, arreglan, se lo pagás y esas cosas. Me gustaría cerrar con un lindo cover. El tema se llama Like an Angel, de Rise and Fall. Es un cover. Habían conseguido un cover de mejor calidad, pero era muy acústico. Yo necesito que cuando hagan un cover de punk, sea ruidoso, sea molesto, sea de garage y sea adolescente, como los sufrimientos de estos muchachos que nos contaban Tim Sale y Jeff Love en estos maravillosos 4 colores de Marvel.